Hola, esto es un nuevo vídeo de la serie del Lazarillo de Tormes. Hoy voy a leer el Tratado Quinto. En función de la duración del vídeo puede que abarque también el sexto. El Tratado Quinto trata del buldero, el siguiente amo que va a tener Lazarillo. Se subtitula así: cómo Lázaro se asentó con un buldero y de las cosas que con él pasó. Bueno, lo primero que hay que hacer es ver qué es un buldero. Un buldero, aquí en la Real Academia nos pone bulero, que también es lo mismo, y un buldero o bulero era un funcionario comisionado para distribuir las bulas de la Santa Cruzada y recaudar el producto de la limosna que daban los fieles, ¿no? Es decir, alguien que distribuía bulas. ¿Y qué son las bulas exactamente? ¿Vale? Una bula es un documento pontificio relativo a materia de fe o de interés general que consiste en una concesión de gracias o privilegios o asuntos judiciales o administrativos expedido por la Cancillería Apostólica y autorizado por el sello de su nombre u otro parecido estampado con tinta roja. Bueno, entonces es un documento pontificio, un documento oficial de la Iglesia y que concede gracias o privilegios, ¿no? Entonces una bula normalmente suele ser algo que perdona una ilegalidad de las leyes de entonces, ¿no? Algo que permite un privilegio cuando algo no se puede hacer normalmente, ¿no? Entonces las bulas eran estos documentos oficiales para poder tener licencia para hacer cosas que no se podía hacer, aunque fuera, bueno, pues hasta de materia civil o económica. Podría ser a lo mejor pues no lo sé, para vender algo que no se podía, o comprar algo que no se podía, o hacer librarse de una pena por haber sido capturado por la justicia por algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto era algo muy frecuente, muy necesario. Es una especie de exención de alguna pena o de alguna multa o alguna cosa, ¿no? Esto te quitaba una multa, por así decir, puesto hoy en día, ¿no? Imagínense que nos pone una multa de tráfico y hay alguien que vende unos papeles oficiales que nos quitan la multa, ¿no? Y cuesta menos eso que pagar la multa. Pues que compraríamos bulas, ¿vale? Pero esto, claro, es algo de la Iglesia, ¿vale? Porque la Iglesia tenía mucho poder, incluso en materia legislativa o judicial más bien, ¿no? O sea, para quitarse alguna pena o castigo, ¿vale? Bueno, entonces un buldero es un vendedor de bulas, ¿vale? Y vamos a ver de qué trata esto. En el quinto momento de su vida, ¿no? En el quinto, por mi ventura, di que fue un buldero, ¿no? En el quinto, por mi ventura, di que fue un buldero, el más desenvuelto y desvergonzado, y el mayor echador de ellas que jamás yo vi ni ver espero, ni pienso nadie vio, ni pienso que nadie viera, ¿no? Porque tenía y buscaba modos y maneras y muy sutiles invenciones. Entonces, está diciendo ya, vemos los calificativos, ¿no? Los adjetivos que le pone a este buldero: desenvuelto y desvergonzado, y que buscaba modos y maneras y muy sutiles invenciones. Por lo tanto, no va a ser un personaje honesto, va a ser otro personaje deshonesto, corrupto, otro corrupto, y además que distribuye y vende bulas de la Iglesia, y por lo tanto estamos otra vez tocando la materia de la Iglesia como organismo corrupto, ¿vale? Bueno, entrando en los lugares donde habían de presentar la bula, primero presentaba a los clérigos o curas algunas cosillas, no tampoco de mucho valor ni sustancia: una lechuga murciana, si era por el tiempo, un par de limas o naranjas, un melocotón, un par de duraznos, ¿no? Albaricoques, cada sendas peras verdiñales. Así procuraba tenerlos propicios, ¿vale? Es decir, que en los lugares donde iba a presentar la bula, primero
presentaba a los clérigos o los curas algunas cosillas, es decir, que empezaba a sobornarlos, a ablandarlos con algún regalo, ¿no? O algo que no era de mucho valor ni sustancia, pero que bien que lo aceptaban, los clérigos del sitio donde iba a presentar la bula. Así procuraba tenerlos propicios, ¿no? Tenerlos dispuestos a aceptar lo que él iba a hacer, porque favoreciesen, ¿vale? Porque ¿para qué? ¿No? Este es porque que podría haberlo escrito separado, porque para que favoreciesen su negocio y llamasen a sus feligreses a tomar la bula, ¿vale? Porque, claro, después de un oficio religioso, con toda la gente allí reunida, aprovechaba el buldero, o vendedor de bulas, a distribuir y vender las bulas entre la gente, ¿no? Entonces, por eso sobornaba con regalos a los curas para que no dijeran nada ni impidiesen que él estuviese allí. Y ya voy a aprovechar a ir viendo las notas del libro Editorial Bruño, que no tengo aquí y por lo tanto he hecho algunas fotos, ¿vale? Aquí tenemos las notas del libro de Editorial Bruño, de Lazarillo de Tormes, anotado por la filóloga Milagros Rodríguez Cáceres, del cual he hablado en vídeos anteriores, ¿no? Y aquí nos pone concretamente lo que son un buldero, ¿no? Un buldero era un encargado de predicar y vender las bulas, documentos papales que otorgan determinadas indulgencias, perdones, ¿no? O beneficios espirituales, o eximen del cumplimiento de algunas obligaciones como el ayuno. O sea que, aparte de lo que he contado yo, es esto, de temas religiosos, obligaciones religiosas, puede eximir la bula, ¿vale? Hace poco ha sido Semana Santa, en el momento en que estoy grabando este vídeo, y en Semana Santa no se puede comer carne. Bueno, pues imaginemos que con una de estas bulas alguien podía comer carne en Semana Santa. ¿Y eso por qué? Pues porque es un documento que viene de la propia Iglesia, un documento papal, o sea que viene avalado por el propio Papa de Roma, o imaginemos qué valor tenía este documento, porque permitía poderse librar de algunas obligaciones o de algún castigo o de algún tema religioso, ¿vale? Entonces, ahí está la importancia de esto y la demanda que tenía, que mucha gente lo compraba porque dice, bueno, mira, por ejemplo, si no puedo comer carne y con esto sí, pues ya tengo el documento que me permite comer carne, ¿no? Dice aquí en la nota 4, lugares... llámase sus felices, ni pienso que nadie vio... Bueno, en fin, que ya está hablando aquí de que no va a actuar solo el buldero, ¿vale? Que va a actuar en combinación con un alguacil del cual hablaremos enseguida. Y el durazno, bueno, he dicho albaricoque, ¿no? Pero pone aquí que es una variedad de melocotón y es verdad que esta palabra en portugués y en otras lenguas significa melocotón. Y las peras, que dice peras verdiniales, ¿no? Dice que conservan el color verde aun cuando están maduras, por eso eran ese tipo de peras, ¿no? Las peras a veces son amarillas, a veces verdes, ¿vale? Entonces, vamos a seguir leyendo y luego seguimos viendo las notas. Bien, entonces, así procuraba tenerlos propicios, hemos dicho, con estos pequeños sobornos, ¿no? Para que favoreciesen su negocio. Ofreciéndosele a él las gracias, informábase de la suficiencia de ellos. Si decían que entendían, no hablaba palabra en latín por no dar tropezón, mas aprovechábase de un gentil y bien cortado romance quiere decir habla castellana, ¿vale? Para no hablar en latín, hablar en castellano y que le entienda todo el mundo, y desenvoltísima lengua. O sea, hablaba en un gentil, en un elegante, noble, ¿no? En un gentil y bien cortado romance y desenvoltísima lengua.
y esto lo hacían los clérigos cuando querían favorecer el negocio del alguacil. Es decir, que los curas también veían esta ventaja en que llegase el buldero, que les daba regalitos, ¿no? Y que además pues atraía a la gente porque también vendía bulas. Entonces todos estaban confabulados. Y si sabía que los dichos clérigos eran de los reverendos, digo que más con dineros que con letras y con reverendas se ordenan, y hacíanse de ellos un Santo Tomás, y hablaba 2 horas en latín, a lo menos que lo parecía, aunque no lo era. ¿Vale? Entonces el buldero también hablaba en latín. Vale, está hablando aquí de reverendos o reverendas. Vamos a ver qué era esto y si sabía que los dichos clérigos eran de los reverendos. Y aquí tenemos una anotación. Las reverendas eran cartas de recomendación de un prelado a otro por las que se autorizaba a ordenar a alguien. Se llamaban así porque iban encabezadas por la fórmula reverendo en Cristo. Se produce aquí un juego de palabras, pues llama irónicamente reverendos a los clérigos, no por ser respetables o dignos de reverencia, sino por haber sido ordenados por medio de reverendas compradas. Entonces, claro, aquí de esta manera que nosotros no nos enteramos, lo que está diciendo que si el buldero sabía que dichos clérigos eran de los reverendos, es decir, eran comprados, eran corruptos, con más dineros que con letras, hacíanse entre ellos un Santo Tomás, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de Santo Tomás? Pues que el teólogo dominico Santo Tomás de Aquino, ¿vale? Santo Tomás de Aquino, el famoso santo del siglo XIII, uno de los más ilustres doctores de la Iglesia, autor de la Suma Teológica, se considera prototipo de la sabiduría. Entonces está diciendo que el buldero, si veía que los clérigos eran comprados, que eran corruptos, como vamos a ver que él también lo era, se veía seguro entre ellos y se hacía entre ellos un Santo Tomás, es decir, un sabiondo, alguien que dice, uy, pues yo sé mucho también, sí. Entonces, alardeaba de conocimientos el buldero cuando estaba entre clérigos reverendos, entre clérigos comprados, entre clérigos corruptos, ¿no? Y hablaba 2 horas en latín, o a lo menos que lo parecía, aunque no lo era, ¿vale? Porque se inventaba el latín. Hablaba aquí de tutus, pupus, pupus, así como si hablara latín, cuando realmente no sabía latín. Lo que pasa es que, como tenía la protección de los clérigos corruptos, el buldero se desenvolvía como si fuera un sabio, porque nadie le iba a contradecir al no saber latín, ¿no? Bueno, pues ya vemos un poco cómo está el percal, ¿no? Cómo vemos aquí que están todos corruptos, compinchados y protegiéndose unos a otros. Cuando por bien no le tomaban las bulas, ¿no? Cuando por bien no le tomaban las bulas porque no le querían comprar bulas, buscaba cómo por mal se las tomasen. Y para aquello hacía molestias al pueblo, y otras veces con mañosos artificios. Y porque todos los que le veía hacer, sería largo de contar, diré uno muy sutil y donoso, con el cual probaré bien su suficiencia, ¿no? Sutil y donoso es, también... que tiene donaire y gracia, ¿no? Como gracioso, donoso, ¿no? Que tiene donaire y gracia, ¿no? Entonces vamos a ver que va a contarnos Lazarillo de Tormes cómo buscaba que la gente le comprase bulas, entre otras maneras que tenía. En un lugar de la Sagra de Toledo había predicado 2 o 3 días. La Sagra de Toledo es una comarca situada al norte de la provincia de Toledo, en el límite con Madrid. La población más importante es Illescas, ¿no? Entonces, hablando del norte de Toledo, es verdad que si vamos por la carretera de Toledo, vamos a buscar dónde está la Sagra de Toledo.
porque aquí vemos que todo esto es la comarca de la Sagra de Toledo, ¿no? Entonces, si vemos, aquí está la A42, ¿no? Pues pasamos Getafe, Parla, y ya entramos en la provincia de Toledo, pues todo esto es la Sagra. Y aquí la población más importante, como estoy diciendo, es Illescas, ¿vale? Aquí tenemos otros lugares conocidos como Ugena, como Numancia de la Sagra, Juncler, ¿vale? Y luego ya llegaríamos a Toledo, ¿vale? Entonces, recordemos por dónde va Lazarillo, porque había estado en Toledo con el escudero. Primero había estado en la Puebla de... No, la Puebla de Montalbán no... bueno, pues en Torrijos, había estado en Escalona, ¿vale? Y ya había estado en Toledo con el escudero, con el tercer amo, con el hidalgo, y ahora está por aquí, por la Sagra de Toledo, que es toda la comarca, no nos dice concretamente en dónde, ¿vale? Pero ya sabemos un poco por dónde está. En un lugar de la Sagra de Toledo había predicado 2 o 3 días, haciendo sus acostumbradas diligencias, y no le habían tomado bula, no le habían comprado ninguna bula, ni, a mi ver, tenían intención de tomársela. O sea, que la gente de allí no era tonta y no les quería comprar estos documentos que ya nos podemos imaginar que eran falsos también, ¿no? Porque si este era un corrupto que iba sobornando a los curas, que se hacía amigo de los curas corruptos, los reverendos estos, y de todo, pues la gente no le quería comprar bulas a este hombre. Estaba dado al diablo con aquello y pensando qué hacer, se acordó de convidar al pueblo para otro día de mañana despedir la bula, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos alguna nota por aquí. La gente del pueblo dice aquí en la nota número 13, que es lo que acabo de decir, estaba dado al diablo con aquello y pensando qué hacer, se acordó de convidar al pueblo para otro día de mañana despedir la bula. Esto quiere decir que la gente del pueblo estaba obligada a asistir a los sermones de presentación y despedida de la bula, y el uso de convidar es, por tanto, irónico, ¿no? O sea que se acordó de convidar al pueblo, es que estaba obligado el pueblo, ¿no? A ir al día siguiente también. Entonces, lo que va a hacer va a ser lo siguiente. Y esa noche, después de cenar, pusiéronse a jugar la colación él y el alguacil. Es decir, se pusieron a planear la jugada, él y el alguacil, ¿vale? Y aquí nos aparece ya el alguacil. Entonces, este alguacil no es el que había salido antes cuando fueron a cobrar el alquiler al escudero, no, es otro alguacil, ¿no? Un alguacil ya sabemos que equivale más o menos a la figura de un policía, de una persona responsable del orden civil, ¿no? Que puede arrestar a alguien, y que está encargado, pues eso, ¿no? Del orden público. Entonces, este alguacil era otro corrupto que va a colaborar con el buldero para llevarse alguna ganancia, ¿no? Entonces, van a planear él y el alguacil la jugada. Y sobre el juego vinieron a reñir y a haber malas palabras. Entonces vemos lo que van a hacer, que van a hacer una escena, una representación en público fingida para vender bulas. Sobre el juego vinieron a reñir y a haber malas palabras. Él llamó al alguacil ladrón y el otro a él falsario, ¿no? Entonces van a fingir que se pelean, que discuten con malas palabras. Él llamó al alguacil ladrón y el otro a él falsario. Vamos a ir viendo si tenemos aquí algunas notas que efectivamente dice, bueno, jugarse el pago de una confitura con que se solía acompañar la bebida. Bueno, en fin, que se están planeando esto, tomándose algo. Dice, sobre esto, el señor comisario, mi señor, tomó un lanzón que en el portal do jugaban estaba, ¿no? Entonces tomó un lanzón que
estaba en el portal donde jugaban. Hemos dicho que un lanzón es una lanza corta y gruesa con un rejón de hierro ancho y grande, ¿vale? El alguacil puso mano a su espada, ¿no? Como que si se fueran a pelear de verdad, que en la cinta tenía. Al ruido y voces que todos dimos, acuden los huéspedes y vecinos y métense en medio, ¿vale? Porque dice, bueno, que van a pelearse, que se van a matar, ¿no? Y ellos, muy enojados, procúranse de desembarazar de los que en medio estaban para matarse. Van empujando a la gente porque quieren matarse el uno al otro. Uno con un lanzón, con una lanza corta y gruesa, y el otro con la espada. Mas como la gente al gran ruido cargase y la casa estuviese llena de ella, viendo que no podían afrentarse con las armas, decíanse palabras injuriosas, entre las cuales el alguacil dijo a mi amo que era falsario y las bulas que predicaba eran falsas. Entonces el alguacil está acusando al buldero de predicar y por lo tanto vender bulas falsas, ¿vale? Finalmente, que los del pueblo, viendo que no bastaban a ponerlos en paz, acordaron de llevar al alguacil de la posada a otra parte. Y así quedó mi amo muy enojado, porque los separaron y se llevaron al alguacil. Y después que los huéspedes y vecinos le hubieron rogado que perdiese el enojo y se fuese a dormir, se fue y así nos echamos todos, ¿vale? Habían hecho... primeramente está en una casa, ¿no? Esta escena de pelea, de que casi se pelean y la gente, los vecinos, los del pueblo fueron a separarlos, ¿vale? La mañana venida, ¿vale? A la mañana siguiente, la mañana venida, mi amo se fue a la iglesia y mandó tañer a misa y al sermón para despedir la bula, que eso era lo que había visto, que como no había vendido ninguna bula en la primera fase, que era la de las dos partes, ¿no? Que tenía estos sermones de bula, como no había vendido ninguna, ahora va a intentarlo en la siguiente, que es la despedida de la bula. Y el pueblo se juntó, el cual andaba murmurando de las bulas, diciendo cómo eran falsas y que el mismo alguacil, riñendo, lo había descubierto. ¿Vale? Entonces, en el pueblo ya se había enterado la gente de que las bulas eran falsas porque la noche anterior hicieron esta riña fingida, el alguacil y el buldero, para que la gente ya murmurase, para que se lo fueran contando. Dicen, bueno, ¿no oíste lo que pasó anoche? Que el alguacil casi se pelea con el buldero porque decían que eran falsas las bulas. Bueno, entonces, y que el mismo alguacil riñendo lo había descubierto. De manera que atrás que tenían mala gana de tomarla, con aquello del todo la aborrecieron. O sea que si el día anterior no pensaban tomar la bula, comprarla, en este momento menos todavía. El señor comisario se subió al púlpito y comisario se refiere al buldero, ¿vale? Y comienza su sermón y a animar a la gente que no quedasen sin tanto bien e indulgencia como la santa bula traía. O sea, está todavía insistiendo en que no se quedasen sin tanto bien e indulgencia como la santa bula traía. Estando en lo mejor del sermón, entra por la puerta de la iglesia el alguacil y desde que hizo oración levantóse y con voz alta y pausada cuerdamente comenzó a decir, ¿vale? Entonces aquí va a empezar a hablar el alguacil, ¿no? Vamos a ver si tenemos alguna nota sí, vamos a verlo ahora a continuación. Buenos hombres, dice el alguacil, oídme una palabra, que después oiréis a quien quisiéredes, ¿no? A quien quisiereis, ¿no? Quien quisiéredes. Esta es una forma antigua del subjuntivo, ¿no? Yo vine aquí con este echacuervo que os predica. Este echacuervo que os predica, el echacuervo es como llamaban a los que engañan a las gentes sencillas con ungüentos y otros embelecos, con otros engaños. Se aplicaba principalmente a los bulderos, ¿no? A los que tratan de engañar a la gente. Este echacuervo, ¿no? Yo vine aquí con este echacuervo que os predica, el cual me engañó y dijo que le favoreciese en este negocio y que partiríamos la ganancia.
O sea que está engañando a la gente diciendo la verdad, porque realmente está haciendo eso, ¿no? Pero bueno, que dice, yo vine aquí con este chacuervo que os predica, el cual me engañó y dijo que le favoreciese en este negocio y que partiríamos la ganancia. Y ahora, visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestras haciendas, a vuestro dinero, ¿no? Arrepentido de lo hecho, os declaro claramente que las bulas que predica son falsas. Está diciendo el alguacil, ojo, y que no le creáis ni las toméis, y que yo, directe ni indirecte, no soy parte de ellas, ¿no? Aquí está como fingiendo que habla latín, me imagino, ¿no? Directa ni indirectamente, fórmula jurídica de uso común, ¿no? Que yo directe ni indirectamente no soy parte de ellas, está diciendo el alguacil, que no estoy corrupto, no estoy metido en el ajo de este negocio, ¿vale? Y que desde ahora dejo la vara y doy con ella en el suelo, ¿no? Que la vara era símbolo de autoridad y tirarla al suelo equivalía pues a renunciar al cargo de alguacil. Entonces dice que yo renuncio de mi cargo porque me arrepiento de haber colaborado con este ladrón, este engañador que es el buldero. Y si en algún tiempo éste fuere castigado por la falsedad, que vosotros me seáis testigos de cómo yo no soy con él, ni le doy a ello ayuda. Antes os desengaño y declaro su maldad. Y acabó su razonamiento, ¿no? Está diciendo, os estoy diciendo que es falso, que este buldero es un vendedor de bulas falsas y que es un estafador, un engañador, y que lo sepáis todos, ¿no? Está diciendo el alguacil. Vale. Entonces, voy a preparar las siguientes notas. Aquí está. ¿Qué va a decir ahora el buldero? Dice, bueno, el narrador nos sigue diciendo, algunos hombres honrados que allí estaban se quisieron levantar y echar al alguacil fuera de la iglesia, ¿no? Porque dijeron, bueno, pero si este era otro corrupto también, pues fuera de la iglesia, por evitar escándalo. Mas mi amo les fue a la mano, el buldero, ¿no? Mi amo les fue a la mano y mandó a todos que, so pena de excomunión, no le estorbasen, mas que le dejasen decir todo lo que quisiese. Y así él también tuvo silencio mientras el alguacil dijo todo lo que he dicho. Como cayó, ¿no? En cuanto cayó, mi amo le preguntó, el buldero le preguntó al alguacil si quería decir más que lo dijese. Y el alguacil dijo, harto hay más que decir de vos y de vuestra falsedad, mas por agora basta, ¿no? Que basta por ahora. Hay mucho más, pero basta con lo que he dicho. El señor comisario se hincó de rodillas en el púlpito. El comisario es el buldero, ¿vale? El comisario de bulas. El señor comisario se hincó de rodillas en el púlpito, el buldero, y puestas las manos y mirando al cielo dijo así: Señor Dios, a quien ninguna cosa es escondida, antes todas manifiestas, y a quien nada es imposible, antes todo posible. Tú sabes la verdad y cuán injustamente yo soy afrentado. En lo que a mí toca, yo le perdono, porque tú, Señor, me perdones. No mires a aquel que no sabe lo que hace ni dice, mas la injuria a ti hecha te suplico, y por justicia te pido que no disimules. Porque alguno que está aquí, que por ventura pensó tomar aquesta santa bula, y dando crédito a las falsas palabras de aquel hombre, lo dejará de hacer, ¿no? Está diciendo, está rezando a Dios, diciéndole que le perdone, pero que lo perdone al alguacil, porque él es honesto y dice que soy injuriado por este hombre que está diciendo estas falsedades sobre mí, ¿no? Entonces dice que alguno que está aquí iba a comprar la bula y por lo que está diciendo lo va a dejar de hacer, no va a comprarlas, ¿no? Y dando crédito a las falsas lo dejará de hacer, ¿no? No pensará tomar la santa bula. Y sigue, y pues
es tanto perjuicio del prójimo, te suplico yo, Señor, no lo disimules, mas luego muestra aquí milagro, y sea de esta manera, que si es verdad lo que aquel dice, y que yo traigo maldad y falsedad, este púlpito se hunda conmigo y meta 7 estados debajo de tierra, ¿no? 7 estados en una medida de longitud, ¿no? No sé si lo pondrá por aquí. Estado es una medida equivalente a la estatura regular de un hombre. Se utilizaba para medir la profundidad de los pozos y otras cosas hondas, ¿no? Entonces, que se hunda conmigo este púlpito y meta 7 estados debajo de tierra, do él ni yo jamás aparezcamos, ¿no? Que ni el púlpito ni él vuelvan a la superficie de la tierra, vuelvan a aparecer. Y si es verdad lo que yo digo, y aquel persuadido del demonio, por quitar y privar a los que están presentes de tan gran bien, dice maldad, también sea castigado y de todos conocida su malicia. ¿Vale? Entonces dice, si lo que yo digo es verdad, que el castigado sea el alguacil, ¿no? Dice, persuadido del demonio, si dice maldad, también sea castigado y de todos conocida su malicia. ¿Vale? Entonces está orando, está rezando a Dios para que sea él el castigado si es verdad que está vendiendo bulas falsas, y si no es verdad que él esté vendiendo bulas falsas y que es mentira la acusación del alguacil, que sea castigado el alguacil. Eso es lo que está diciendo. Apenas había acabado su oración el devoto señor mío, cuando el negro alguacil cae de su estado y da tan gran golpe en el suelo que la iglesia toda hizo resonar. Se cayó de golpe, se desplomó en el suelo y comenzó a bramar y echar espumajos por la boca y torcerla la boca, y hacer visajes con el gesto, convulsiones, ¿no? Gestos desfigurados, y dando de pie y de mano, revolviéndose por aquel suelo a una parte y a otra. Empieza a dar convulsiones, ¿no? Como un tremendo ataque epiléptico que está haciendo, ¿eh? Entonces se cae de su estado, es que se desmaya. Hacer visajes con el gesto es hacer muecas con la cara, y bueno, y está dando todas estas convulsiones, ¿no? El estruendo y voces de la gente era tan grande que no se oían unos a otros, de gritos y de alboroto. Algunos estaban espantados y temerosos. Unos decían, el Señor le socorra y valga, ¿no? Como que le ayuda al Señor. Y otros, bien se lo emplea, pues levantaba tan falso testimonio, ¿no? Como que la gente tenía opiniones diversas, unos diciendo que le ayuden, por favor, y otros que se lo ha buscado porque está... si estaba acusando aquí al buldero de falso, pues que eso también es peligroso, ¿no? Finalmente, algunos que allí estaban, y a mi parecer no sin harto temor, se llegaron y le trabaron de los brazos, le bloquearon, no le sujetaron de los brazos, con los cuales daba fuertes puñetazos, ¿no? Puñadas, vale, a ver cómo sale de aquí esto. Con los cuales daba fuertes puñadas a los que cerca de él estaban, que iba pegando tortazos y golpes a la gente de alrededor, y que, claro, entonces ya le sujetan de los brazos, ¿no? Otros le tiraban por las piernas y tuvieron reciamente, porque no había mula falsa en el mundo que tan recias coces tirase, ¿no? Una mula falsa es, como pone aquí, una mula que tiene resabios y al acercarse a ella da coces, ¿no? Entonces daba coces, daba patadas, y así le tuvieron un gran rato, porque más de 15 hombres estaban sobre él y a todos daba las manos llenas y si se descuidaban en los hocicos, ¿vale? O sea que daba fuertes golpes, tortas, incluso en la cara, ¿no? Y se daba hasta en la cara de la gente, pegaba con fuerza a todo el mundo de cómo estaba de convulsionado, de fuera de sí el alguacil, ¿vale? A manos llenas, quiere decir dar con liberalidad, sin límite, ¿no? Que estaba dando tortazos, no quiero usar palabrotas, ¿no? Pero que sí que estaría realmente pegando a la gente indiscriminadamente, ¿vale?
vamos a preparar las siguientes notas en la página 4. Vamos a ver. A todo esto, el señor mi amo, el buldero, estaba en el púlpito de rodillas, las manos y los ojos puestos en el cielo, transportado en la divina esencia, que el planto y ruido y voces que en la iglesia había. El planto es el llanto, ¿no?, de los gritos desgarrados de la gente. No eran parte para apartalle de su divina contemplación. Él seguía concentrado rezando, el buldero. Aquellos buenos hombres llegaron a él y dando voces le despertaron y le suplicaron que quisiese socorrer a aquel pobre que estaba muriendo y que no mirase a las cosas pasadas ni a sus dichos malos. Le zarandearon, ¿no?, para que saliera de su éxtasis, de su contemplación, de rezar, ¿no?, que estaba en contacto con Dios prácticamente, el buldero, o eso fingía, claro, porque estaba fingiendo, y lo sacan de sí, de su concentración, para decir que socorra a aquel pobre hombre que estaba muriendo y que además está pegando a la gente, y que no mirase a las cosas pasadas ni a sus dichos malos, pues ya de ellos tenía el pago, mas si en algo podría aprovechar para librarle del peligro y pasión que padecía, por amor de Dios lo hiciese, pues ellos veían clara la culpa del culpado y la verdad y bondad suya, pues a su petición y venganza el Señor no alargó el castigo, ¿no? Entonces está diciendo a la gente que, bueno, vale, que pare ya, que le perdone Dios, porque si no va a haber aquí una tragedia, ¿eh? Entonces, pues eso, ahí está toda esta escena terrible, ¿no?, del alguacil convulsionado, dando golpes, y el otro rezando. Bueno, el señor comisario, el buldero, como quien despierta de un dulce sueño, los miró y miró al delincuente y a todos los que alrededor estaban, y muy pausadamente les dijo: buenos hombres, vosotros nunca habíades de rogar por un hombre en quien Dios tan señaladamente se ha señalado, mas pues Él nos manda que no volvamos mal por mal y perdonemos las injurias, con confianza podremos suplicarle que cumpla lo que nos manda, y su majestad perdone a este que le ofendió, poniendo en su santa fe obstáculo. Vamos todos a suplicarle, ¿no?, a suplicarle. Vale, pues se dice, bueno, venga, vamos a decirle a Dios que le perdone, ¿no? Y así bajó del púlpito y encomendó a que muy devotamente suplicasen a nuestro Señor tuviese que... A ver, siempre se saltan los qués, el autor del Lazarillo, la conjunción que para hacer una oración subordinada, Así bajó del púlpito y encomendó a que muy devotamente suplicasen a nuestro Señor que tuviese por bien de perdonar a aquel pecador y volverle en su salud y sano juicio y lanzar de él el demonio, si su majestad había permitido que por su gran pecado en él entrase, ¿no? Bueno, pues eso, a suplicar que Dios le perdone. Todos se hincaron de rodillas y delante del altar, con los clérigos, comenzaban a cantar con voz baja una letanía, ¿no? Y viniendo él con la cruz y agua bendita, después de haber sobre él cantado, el señor mi amo, puestas las manos al cielo y los ojos que casi nada se le parecía, sino un poco de blanco, ¿no?, que tenía los ojos en blanco de éxtasis religioso, comienza una oración no menos larga que devota, con la cual hizo llorar a toda la gente, como suelen hacer en los sermones de pasión, de predicador y auditorio devoto, suplicando a nuestro Señor, pues no quería la muerte del pecador, sino su vida y arrepentimiento, ¿no?, que quieren que no muera, sino que viva y que se arrepienta, que aquel encaminado por el demonio y persuadido de la muerte y pecado le quisiese perdonar y dar vida y salud para que se arrepintiese y confesase sus pecados, ¿vale? Entonces está diciendo que se arrepienta y todo eso. Y hecho esto, mandó traer la bula y púsosela en la cabeza, ¿vale? El documento oficial del Papa, que supuestamente era falso, va y se lo pone en la cabeza. Y luego el pecador del alguacil comenzó poco a poco a estar mejor y a tornar en sí, ¿no?, poniéndole la bula en la cabeza, que se suponía que era falsa y que resulta que ahora tiene un poder curativo, ¿no? Y desde que fue bien vuelto en su acuerdo, echóse a los pies del señor comisario y, demandándole perdón, confesó haber dicho aquello por la boca y mandamiento
procedimiento del demonio. Lo uno por hacer a él daño y vengarse del enojo. Lo otro, lo más principal, porque el demonio recibía mucha pena del bien que allí se hiciera en tomar la bula. Claro, que el demonio estaba cabreado porque sufría del bien que hacía la gente tomando la bula papal. Entonces, este hombre había estado poseído por el demonio, ¿no? Ahí, ahora con estos rezos y con la bula y tal, lo han desexorcizado, por así decir, ¿no? Le han sacado de esa posesión del demonio. El señor mi amo le perdonó y fueron hechas las amistades entre ellos. Y a tomar la bula hubo tanta prisa que casi ánima viviente en el lugar no quedó sin ella. Marido y mujer, hijos e hijas, mozos y mozas, ¿vale? Todo el mundo compró la bula, todo el mundo tomó la bula papal, todo el mundo. Y ahí con este artificio el buldero, compinchado con el alguacil, que realmente estaba compinchado con él, ¿no? Y que realmente las bulas son falsas, pero claro, con esta escena que han hecho, la gente se lo ha creído, se lo han tragado, que la bula tiene un poder curativo y que ha hecho un milagro con esta declaración de que si el alguacil estaba acusándole falsamente, que se muriese, y tenía estas convulsiones echando espuma por la boca y pegando a la gente y de todo, y con esto pues la gente se lo creyó, y ya con esto ya hace que por favor que le perdone Dios, y así pues el buldero perdona al alguacil y echan las amistades de nuevo, y la gente ve esto como un milagro, ¿no? Y todo el mundo tomando la bula, ¿vale? Así que ahí pues se forraron ahí a dinero, ¿no? Vendiendo la bula a la gente que se cree estas cosas, ¿eh? Así que bueno, aquí vemos cómo triunfan de nuevo con el engaño los engañadores, estafadores, ¿no? Que en este caso son el buldero y el alguacil, ¿vale? Divulgóse la nueva de lo acaecido por los lugares comarcanos, lugares cercanos de la comarca, debe ser esto, no sé si tenemos aquí alguna nota, no, me he saltado alguna página de notas, bueno. Y cuando a ellos llegábamos no era menester sermón ni ir a la iglesia, que a la posada la venían a tomar, como si fueran peras que se dieran de balde, ¿no? O sea, que ya se había corrido la voz de lo milagroso que era este buldero con estas bulas que eran capaces de hacer milagros, ¿no? Y el negocio marchó solo, ¿no? De manera que en 10 o 12 lugares de aquellos alrededores donde fuimos, echó el señor mi amo otras tantas 1000 bulas sin predicar sermón. Directamente, sin predicar el sermón, ya vendía las bulas. Cuando él hizo el ensayo, confieso mi pecado, que también fui de ello espantado y creí que así era, como otros muchos, mas con ver después la risa y burla que mi amo y el alguacil llevaban y hacían del negocio, conocí cómo había sido industriado por el industrioso y el inventivo de mi amo, ¿no? Y la industria es el ingenio, ¿vale? La palabra industria es el ingenio. Esto sale también, esta palabra se emplea en el Quijote, en el capítulo o la escena de las bodas de Camacho, ¿no? Donde hay un capítulo donde se va a casar una mujer con un rico del pueblo, ¿no? El rico Camacho, y ella no quería casarse con él, sino que se quería casar con otro joven que allí había, y hace también una escena fingida donde finge suicidarse este joven y evita ese matrimonio y se casa con la chica. Entonces la gente dice milagro, milagro, y él dice no, industria, industria industria, porque había fingido un suicidio cuando realmente todo lo había planificado, ¿no? Entonces es el industrioso e inventivo de mi amo, el buldero, ¿no? A quien se refiere Lazarillo, el que está engañando a la gente, porque luego se ve con la risa y la burla que hacen el alguacil y el buldero, ¿no? Que todo era mentira, ¿vale? Acaeciónos, esto es un añadido de la edición de Alcalá, me parece, ¿vale? Que es lo que las notas que aquí viene en cursiva, ¿no? Una ampliación debe ser. Acaeciónos en otro lugar, el cual no quiero nombrar por su honra, lo siguiente: y fue que mi amo predicó 2 o 3 sermones,
y dio a Dios la bula tomaban. Y donde a Dios la bula tomaban. Visto por el astuto de mi amo lo que pasaba, y que aunque decía que se fiaban por un año, donde se decía que se fiaban por un año no aprovechaba, y que estaban tan rebeldes en tomarla y que su trabajo era perdido, hizo tocar las campanas para despedirse, y hecho su sermón y despedido desde el púlpito, ya que se quería abajar, llamó al escribano y a mí, que iba cargado con unas alforjas, hízonos llegar al primer escalón y tomó el alguacil las que en las manos llevaba, y las que yo tenía en las alforjas púsolas junto a sus pies, y tornóse a poner en el púlpito con cara alegre y a arrojar desde allí de 10 en 10 y de 20 en 20 de sus bulas hacia todas partes, diciendo: hermanos míos, tomad de las gracias de Dios, las gracias que Dios os envía hasta vuestras casas, y no os duela, pues es obra tan pía la redención de los cautivos cristianos que están en tierra de moros, porque no renieguen nuestra santa fe y vayan a las penas del infierno, siquiera ayudalles con vuestra limosna y con 5 Pater Nostres y 5 Ave Marías para que salgan del cautiverio, y aun también aprovechan para los padres y hermanos y deudos que tenéis en el purgatorio, como lo veréis en esta santa bula. Vale, entonces se sube aquí a una torre, toca las campanas y empieza a tirar las bulas ahí porque dice que van a liberar cautivos cristianos, que van a intentar que no se pasen que los cautivos no se hagan musulmanes, ¿no? Porque no renieguen nuestra fe y vayan a las penas del infierno, ¿no? Y con eso dice, pidiendo limosna y rezos para que la gente compre las bulas y dé limosna. Como el pueblo las vio así arrojar, como cosa que la daba de balde y ser venida de la mano de Dios, tomábanlas a más tomar, ¿no? Como diciendo: oh, esto viene, lo tira de aquí como si viniera del cielo, ¿no? Y entonces la gente, como si fuera venida de la mano de Dios, tomábanlas a más tomar, y aun para los niños de la cuna y para todos los difuntos, contando desde los hijos hasta el menor criado que tenían, contándolos por los dedos. Vímonos en tanta prisa que a mí aínas me acababan de romper un pobre viejo sayo que traía, de manera que certifico a vuestra merced que en poco más de una hora no quedó bula en las alforjas y que fue necesario ir a la posada por más. O sea que al hacerlo de esa manera, tocando las campanas y tirándolas desde la torre y todo eso, también se vendían muchas bulas. Acabados de tomar todos, dijo mi amo desde el púlpito a su escribano y al del concejo que se levantasen, y para que se supiese quiénes eran los que habían de gozar de la santa indulgencia y perdones de la santa bula, y para que él diese buena cuenta a quien le había enviado, se escribiesen. Y así luego todos de muy buena voluntad decían las que habían tomado, contando por orden los hijos y criados y difuntos. O sea que la misma gente iba a decir las que cuántas había comprado con este método. Hecho su inventario, pidió a los alcaldes que, por caridad, porque él tenía que hacer en otra parte, mandasen al escribano que le diese autoridad del inventario y memoria de las que allí quedaban, que según decía el escribano eran más de 2000, o sea que había vendido 2000 bulas en un momento. Hecho esto, él se despidió con mucha paz y amor, y así nos partimos de este lugar, y aun antes que nos partiésemos fue preguntando él por el teniente cura del lugar y por los regidores si la bula aprovechaba para las criaturas que estaban en el vientre de sus madres, a lo cual él respondió, según las letras que él había estudiado, que no, que lo fuesen a preguntar a los doctores más antiguos que él, y que esto era lo que sentía en este negocio. O sea, estaba preguntando si todavía se podía vender bulas para los que no habían nacido, los que estaban en el vientre de sus madres. Y así nos partimos, yendo todos muy alegres del buen negocio. Decía mi amo al alguacil y escribano: ¿qué os parece cómo a estos villanos, que con solo decir cristianos viejos somos, sin hacer obras de caridad, se piensan salvar, sin poner nada de su hacienda? Pues por vida del licenciado Pascasio Gómez, que a su costa se saquen más de 10 cautivos, ¿no? Y aquí teníamos unas notas que, bueno, los villanos es todos los vecinos de la villa, el cristiano viejo es el que no tenía ascendientes ni judíos, ¿no? Pascasio Gómez debía ser el nombre del propio Buldero, cuyo nombre solo aparece en esta interpolación, pues por la vida del licenciado Pascasio Gómez, que a su costas, ¿no? Así nos fuimos hasta otro lugar de aquel, Cabo de Toledo, ¿no? Cerca de Toledo ya, hacia La Mancha, que se dice, a donde topamos otros más obstinados
empeñados en tomar bulas, que también gente que no quería comprarlas. Hechas mi amo y los demás que íbamos nuestras diligencias, en 2 fiestas que allí estuvimos, no se habían echado 30 bulas. Visto por mi amo la gran perdición y la mucha costa que traía, y la ardideza que el sutil de mi amo tuvo para hacer despender sus bulas, fue que este día dijo la misa mayor, y después de acabado el sermón y vuelto al altar, tomó una cruz que traía de poco más de un palmo, y en un brasero de lumbre que encima del altar había, el cual había traído para calentarse las manos, porque hacía gran frío, púsosle detrás del misal y sin que nadie mirase en ello, ¿no? Puso ahí un brasero detrás del misal. Y allí, sin decir nada, puso la cruz encima de la lumbre, y ya que hubo acabado la misa y echada la bendición, tomóla con un pañizuelo bien envuelta la cruz en la mano derecha y en la otra la bula, y así se bajó hasta la postrera grada del altar, donde hizo que besaba la cruz. E hizo señal que viniesen a adorar la cruz. Y claro, que la cruz debía estar ardiendo porque la había puesto en un brasero. Y así vinieron los alcaldes los primeros y los más ancianos del lugar, viniendo uno a uno como se usa, como es costumbre. Y el primero que llegó, que era un alcalde viejo, aunque él le dio a besar la cruz bien delicadamente, se abrasó los rostros y se quitó presto afuera, lo cual, visto por mi amo, le dijo: «Paso quedo, señor alcalde, milagro». Y así hicieron otros 7 u 8 y a todos les decía: «Paso, señores, milagro». Cuando él vio que los rostriquemados bastaban para testigos del milagro, no la quiso dar más a besar. Subióse al pie del altar y de allí decía cosas maravillosas, diciendo que por la poca caridad que había en ellos, había Dios permitido aquel milagro, ¿no? Que se quemasen la cara besando la cruz, que era por la poca caridad, que la gente no había comprado bulas, y que aquella cruz había de ser llevada a la Santa Iglesia Mayor de su obispado, que por la poca caridad que en el pueblo había, la cruz ardía, ¿no? O sea, que es eso como otro milagro que se ha inventado el buldero, ¿no? Poner la cruz ahí en un brasero para que la gente se queme al besarla. Fue tanta la prisa que hubo en el tomar la bula que no bastaban 2 escribanos, ni los clérigos, ni sacristanes a escribir. O sea, que estaban ahí anotando todas las bulas que estaban vendiendo. Creo que de cierto que se tomaron más de 3000 bulas, como tengo dicho a vuestra merced. Después, el Lazarillo siempre se dirige a vuestra merced, que es alguien desconocido, alguien importante a quien dirige la carta, ¿no? Toda la novela es una especie de carta a vuestra merced, ¿no? Después, al partir, él fue con gran reverencia, como es razón, a tomar la Santa Cruz, diciendo que le había de hacer engastonar en oro, ¿no? Que esa cruz, como era milagrosa, la iba a adornar con oro, como era razón. Fue rogado mucho del concejo y clérigos del lugar que les dejase allí aquella Santa Cruz, por memoria del milagro allí acaecido. Él en ninguna manera lo quería hacer, y al fin, rogado de tantos, se la dejó, con que le dieron otra cruz vieja que tenían, antigua, de plata, que podrá pesar 2 o 3 libras, según decían. Entonces, claro, le dan una de plata que vale más que la que tenía, que debía ser de otro metal. Y así nos partimos alegres con el buen trueque y con haber negociado bien. En todo no vio nadie el susodicho, sino yo, porque me subía del altar para ver si había quedado algo en las ampollas, para ponerlo en cobro, como otras veces yo lo tenía de costumbre, y como allí me vio, púsose el dedo en la boca, haciéndome señal que callase. Yo así lo hice, porque me cumplía, aunque después que vi el milagro no cabía en mí por echarlo fuera, sino que el temor de mi astuto amo no lo dejaba comunicar con nadie, y nunca de mí salió, porque me tomó juramento que no descubriese el milagro, y así lo hice hasta ahora. O sea, Lazarillo tuvo que cumplir con el juramento de no delatar al corrupto de su amo. O sea, Lazarillo no dijo nada, le sirvió el tiempo que estuvo con él y ya está. Y aunque muchacho, cayóme mucho en gracia y dije entre mí: ¿cuántas de estas deben hacer estos burladores entre la inocente gente, ¿no? O sea, él aunque era muchacho, tomó nota, ¿no? Digamos, de cómo se busca las mañas, ¿no? La gente, ¿cuántas de estas debe hacer estos burladores entre la inocente gente, ¿no? ¿Cuánto engaño hay? Finalmente estuve con mi quinto amo cerca de 4 meses, en los cuales pasé también hartas fatigas, aunque me daba bien de comer a costa de los curas y otros clérigos do iba a predicar. ¿Vale? O sea que a pesar de... Con no pasó hambre. De hecho, el Lazarillo, desde el Tratado IV, desde el Fraile de la Merced, ya no pasa hambre. Es decir, que va a observar y va a aprender, pero ya tiene garantizada la supervivencia, aunque no deje de tener dificultades, pero en este momento, a partir de este momento, ya no pasa hambre. ¿Vale? Desde el Tratado IV y el V. Bueno. Y ya dejamos para otro momento el Tratado VI y el VII. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.